Me llamo Sofía, tengo 11 años y el verano pasado mi madre se fue un mes a Europa y me dejó con un único y arrugado billete de 20 euros en la mano. Mira, ya eres independiente, dijo con una sonrisa radiante mientras arrastraba su maleta hacia la puerta. Ya no eres un bebé. Pide comida si lo necesitas. Vale, independiente. Esa fue su palabra, no la mía. Miré el billete en mi palma. 20 euros. Ni un plan, ni una niñera, ni siquiera un adiós de verdad. Solo un beso falso en mi frente, el sonido de una maleta rodando por el rellano y la puerta de casa cerrándose en mi cara. Estaré bien, dije en voz alta en un pasillo vacío, como si decirlo pudiera hacerlo realidad. Pero me temblaban las manos. No había nadie más en casa, nadie que pudiera cocinar, nadie que siquiera supiera que me habían dejado aquí sola. Intenté fingir que esto era una especie de desafío que podía ganar. Día 1, me dije. Demostraré que puedo manejarlo. Alineé las pocas latas que había en la despensa, revisé la nevera que ya estaba medio vacía y hundí mi miedo tan profundo como pude. Si mi madre pensaba que yo era independiente, entonces quizá debería ver cómo era eso en realidad. Porque a medida que ese mes avanzaba, los 20 euros en mi mano desaparecerían, la comida se acabaría y el silencio en nuestra casa se convertiría en algo más oscuro que la soledad. Y cuando finalmente regresaron, lo que mi madre vio dentro de nuestra casa le hizo susurrar: No, esto no puede estar pasando. ¿Quieres saber cómo ser abandonada con 20 euros a los 11 años se convirtió en la única decisión que hizo que mi madre se arrepintiera de todo lo que me había hecho? Quédate hasta el final y verás exactamente cómo me aseguré de que nunca lo olvidara. El primer problema me golpeó unos 10 minutos después de que el taxi se alejara. Mi madre había lanzado una reluciente tarjeta de crédito de emergencia sobre la encimera como si eso fuera a arreglarlo todo. Solo había un pequeño detalle. No estaba activada y yo no sabía el código PIN. Lo descubrí por las malas. De pie, en el salón con el móvil en la mano, intentando pedir comida a domicilio y viendo cómo cada aplicación rechazaba la tarjeta una y otra vez. Así que éramos solo yo, una tarjeta inútil y 20 euros. El primer día lo convertí en un juego. Corté el pan en rebanadas tan finas como pude, unté la nocilla con tanto cuidado que apenas cubría la superficie, y me dije a mí misma que los verdaderos supervivientes hacen que las cosas duren. Incluso bromeé en mi cabeza con que esto sería una buena historia para contar algún día. Para el tercer día, dejó de ser divertido. La despensa parecía la foto del antes en un anuncio sobre el hambre. Un par de latas que no sabía cómo abrir sin cortarme, una caja de cereales con más aire que comida y un bote de aceitunas que odiaba. Mi estómago rugía lo suficientemente fuerte como para avergonzarme, aunque no hubiera nadie más allí. Intenté distraerme. Encendí la televisión y dejé que se reprodujeran programas al azar. El ruido llenaba la habitación para no tener que oír crujir la casa. Abrí el portátil de mi madre y me quedé mirando sus correos de trabajo apilados, como si fueran más importantes que cualquier otra cosa. En un momento dado, cogí mi cuaderno y escribí en letras grandes en la parte superior de una página: pruebas. Debajo, garabateé: abandonada sola a los 11, 20 euros, sin plan de comida, sin llamadas. No sabía exactamente qué haría con eso, pero escribirlo hizo que algo dentro de mí cambiara. Si pensaban que era lo suficientemente mayor para estar sola, entonces era lo suficientemente mayor para recordarlo todo, para registrarlo todo, para mostrarle a alguien algún día cómo eligieron unas vacaciones por encima de mí. Cogí el móvil y abrí una aplicación de vídeo. Día 3, dije en voz baja a la cámara. Mi cara parecía más pequeña de lo que esperaba. Sigo sola. La tarjeta no funciona. Ayer me comí lo último decente que había en la nevera. Hice una pausa, tragando saliva. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. Guardé el clip y bloqueé el móvil, con el corazón martillándome.
Una parte de mí esperaba que nadie lo viera nunca. Otra parte de mí quería que ese vídeo le explotara en la cara a mi madre cuando volviera a casa. Pensé en mi mejor amiga Clara, y mi dedo se detuvo sobre su nombre. Si le escribía, tendría que admitir que mi madre me había dejado, que tenía hambre, que no estaba bien. En su lugar, le envié un mensaje que sonaba normal. ¿Qué tal por el pueblo? No hubo respuesta. Quizá estaba en la playa, comiendo paella con su familia, sin siquiera mirar el móvil. Se me revolvió el estómago. Para el quinto día, el hambre era como una niebla en mi cerebro. Empecé a marearme cuando me levantaba demasiado rápido. Encontré una caja de cereales medio vacía en el fondo del armario y me los comí secos de la bolsa, intentando que cada puñado durara. Abrí mi cuaderno de nuevo y añadí otra línea. Día 5. Todavía sin llamada de mamá, ni siquiera un mensaje. Luego otra línea. Si desaparezco, esto demostrará que no fue culpa mía. Ese fue el momento en que mi forma de pensar cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir hasta que ella volviera. Se trataba de lo que le pasaría a ella cuando la gente finalmente se diera cuenta de lo que había hecho. Al séptimo día mi cuerpo se sentía débil, pero mi rabia era más fuerte. Me arrastré hasta la ventana del salón y miré a la calle. Unos niños montaban en bicicleta. Un perro le ladraba a un repartidor en moto. Una pareja pasaba con vasos de café en la mano. Vidas normales, padres normales. Miré nuestro portal vacío y susurré. Elegiste Europa en lugar de a mí. ¿Sabes lo que te va a costar cuando alguien se entere? Como si el universo estuviera escuchando, sonó el timbre. Me quedé helada, con migas de cereal todavía en los dedos. Nadie llamaba nunca a nuestro timbre, en serio. Los niños del vecindario solo daban golpes. Los paquetes se dejaban en la portería. El timbre volvió a sonar, seguido de 3 golpes secos y fuertes. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Por un segundo pensé en fingir que no estaba en casa. Si era alguien vendiendo algo, se iría. Pero otro pensamiento atravesó mi miedo. ¿Y si es esto? ¿Y si es el momento en que alguien finalmente me ve? Con la mano temblando, alcancé el pomo. Si tuvieras 11 años, muerta de hambre y completamente sola, ¿abrirías esa puerta o seguirías fingiendo que todo está bien? Abrí la puerta lo justo para ver quién era. En el rellano había un hombre con una chaqueta verde con el emblema de mi colegio cosido en el pecho. Tardé un segundo en reconocerlo sin el aula detrás de él. «Hola, Sofía», dijo amablemente. Era el señor Robles, el orientador del colegio. «He estado intentando contactar con tus padres. No contestan. ¿Puedo pasar un momento?» Mi primer instinto fue mentir, decir que todo estaba bien, que mis padres acababan de salir, que no necesitaba nada. Pero mi mano se aflojó en el pomo y di un paso atrás. «Claro», murmuré. «Supongo». Entró y miró a su alrededor. El silencio de la casa de repente se sintió más pesado. Los platos en el fregadero, la encimera vacía, el frutero casi desnudo, todo se convirtió en pruebas que no había tenido la intención de preparar, pero que accidentalmente había dejado a la vista. «¿Están tus padres en el trabajo?», preguntó, recorriendo la habitación con la mirada, esperando claramente que alguien apareciera. «Están en Europa», dije, sorprendiéndome a mí misma de lo plano que sonó mi voz. «Un mes». Sus cejas se dispararon. «Un mes. ¿Y quién se queda contigo?». Tragué saliva. Esta era la línea, el momento en que podía elegir protegerlos o decir la verdad. Mis dedos se enroscaron con más fuerza en el borde de mi camiseta. «Solo yo», admití. Dijeron que ya era mayor. Algo en su cara cambió como si se accionara un interruptor. La preocupación educada se convirtió en algo más agudo, más serio. Acercó una silla y se sentó a la mesa, haciéndome un gesto para que me sentara frente a él. «Sofía, ¿cuánto tiempo llevas sola?». «1 semana», susurré. «Casi». «¿Tienes suficiente comida, dinero?». Dejé escapar una risa pequeña y amarga que no reconocí. «Me dejaron una tarjeta de crédito que no funciona y 20 euros».
Se me quedó mirando durante un largo momento. No era la forma en que los profesores te miran cuando olvidas los deberes. Era algo más pesado, como si estuviera intentando contar todas las formas en que esto estaba mal. «Esto no está bien», dijo finalmente con voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?». Me encogí de hombros, aunque me dolía el pecho. Dijeron que necesitaban un descanso, que soy madura, que debería ser capaz de manejarlo. ¿Y cómo lo has estado manejando? Quería decir bien. Quería seguir fingiendo, pero el cuaderno sobre la mesa llamó mi atención. La palabra pruebas me miraba fijamente, escrita con mi propia letra. «He pasado hambre», dije en su lugar, «y miedo. Y he estado escribiendo cosas, por si acaso». «¿Por si acaso qué?», preguntó él. «Por si me pasa algo», respondí en voz baja, «para que nadie pueda decir que no lo sabía». El silencio llenó el espacio entre nosotros. Por un momento odié el silencio, pero luego me di cuenta de que no lo estaba ignorando. Lo estaba sintiendo de verdad. Se inclinó hacia adelante. «Sofía, dejar a una niña de 11 años sola durante una semana, durante un mes, casi sin comida y sin supervisión, no es solo irresponsable, es peligroso, es negligencia. Hay leyes sobre esto». Mi corazón retumbó en mis oídos. Negligencia, leyes, palabras que sonaban como si pertenecieran a series de televisión, no a mi cocina. «¿Qué pasa si alguien se entera?», pregunté, mi voz de repente pequeña. «Intervienen los servicios sociales», dijo con cuidado, «los servicios de protección de menores. Podría haber una investigación. Tus padres podrían enfrentarse a consecuencias serias». Ahí estaba, la cosa que no me había atrevido a decir en voz alta, la cosa que hizo que mi rabia se retorciera en algo más afilado. «Consecuencias», repetí lentamente, «por lo que me hicieron». Él no se apresuró a consolarme o a decirme que estaba exagerando. En lugar de eso, asintió. «Por lo que te hicieron». Mi mente se aceleró. Imaginé la cara de mi madre cuando llegara a casa y encontrara a extraños en nuestro salón. Gente haciendo preguntas que no podría esquivar con una sonrisa falsa y una broma sobre la independencia. La imaginé viendo mi cuaderno, mis clips de video, mi despensa vacía. «¿Quieres ayuda, Sofía?», preguntó el señor Robles en voz baja. «Ayuda de verdad, no solo comida. El tipo de ayuda que se asegura de que esto no vuelva a ocurrir». Dudé. Una parte de mí quería decir que no, cerrar la puerta a todo esto y simplemente esperar a que mis padres volvieran y fingir que este mes nunca había sucedido. Otra parte de mí, la que había estado escribiendo la palabra pruebas, estaba cansada de fingir. «Sí», dije finalmente, «pero si digo que sí, ¿qué significa eso para ellos?». «Significa que tendrán que responder por sus decisiones», dijo él. «Significa que los adultos finalmente verán por lo que has estado pasando». Bajé la vista a mis manos, luego la levanté hacia él. «Entonces ayúdame», dije. «Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Quiero que sientan lo que es perder el control». Él asintió una vez, con firmeza. «Primero, nos aseguramos de que estés a salvo. Luego, nos aseguramos de que las personas adecuadas escuchen tu historia». Mientras él cogía su teléfono, una extraña calma se apoderó de mí. El miedo seguía ahí, pero debajo había algo nuevo. Una determinación tranquila y constante. Ya no era solo una niña esperando a ser rescatada. Era la testigo. Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías protegiendo a tus padres o finalmente dejarías que la verdad se convirtiera en el arma que nunca vieron venir? El señor Robles fue al pasillo para hacer una llamada, dejándome en la mesa con mi cuaderno abierto. Podía oír fragmentos de su voz, baja y controlada, pero las palabras que flotaban hasta mí eran suficientes para que se me acelerara el pulso. Sola, 11 años, sin tutor, sin comida en casa. Tracé la tinta de la página con la yema del dedo. Pruebas. De repente, ya no se sentía como un diario secreto. Se sentía como el expediente de un caso. Unos minutos después, volvió. «He llamado a tu vecina», la señora Carmen dijo,
Y también he hablado con alguien del teléfono de protección de menores. Van a enviar a alguien para ver cómo estás. Pero primero, tenemos que conseguirte algo de comer. Mis mejillas ardieron ante la idea de que la gente viniera a ver cómo estaba, como si fuera una máquina estropeada. Pero también sentí algo más, una pequeña chispa de satisfacción. Si venían a verme a mí, eso significaba que también estaban investigando a mis padres. ¿La señora Carmen está enfadada?, pregunté. Él negó con la cabeza. No, está preocupada. Eso es lo que hacen los buenos vecinos. Unos golpes sonaron en la puerta, más suaves que los suyos de antes. La señora Carmen entró. Sus ojos me escanearon de la cabeza a los pies, deteniéndose en el cuaderno, la caja de cereales vacía sobre la encimera, la palidez de mi cara. «Ay, Sofía, cariño», suspiró. «¿Por qué no viniste a verme antes?» «Porque no quería parecer débil», solté. «Siempre me dicen que soy madura, que puedo con todo». Pensé que pedir ayuda significaba demostrar que se equivocaban. Su expresión se suavizó. Pedir ayuda no es una debilidad, es supervivencia, y a veces es la única forma de hacer que los adultos se enfrenten a lo que hacen. Esa última frase me golpeó como una campana. Hacer que los adultos se enfrenten a lo que hacen. Nos sentamos todos juntos y por primera vez no me sentí como una niña a la que los mayores ignoran. Me pidieron que les contara todo, y lo hice. Les hablé de la maleta rodando hacia la puerta, de los 20 euros, de la tarjeta que no funcionaba, de la forma en que mi madre se rió cuando le pregunté quién se quedaría conmigo. «Estarás bien, eres mi pequeña adulta», había dicho como si fuera un cumplido. Mientras hablaba, la mandíbula de la señora Carmen se tensó. El señor Robles garabateaba notas en un bloc que había sacado de su maletín. «¿Podemos enseñarles esto?», pregunté, señalando mi cuaderno. «Cuando vengan los del teléfono de menores». «Sí», dijo él. «De hecho, quiero que sigas escribiendo lo que sentiste, lo que comiste, si intentaste llamarlos, todo lo que recuerdes, para que no puedan tergiversarlo después», murmuré. «Para que no puedan decir que estoy exagerando». «Exacto», respondió él. «Tienes derecho a protegerte con la verdad». La frase me oprimió el pecho. Protegerme con la verdad. Eso sonaba mucho a venganza, y me di cuenta de que no me desagradaba. Más tarde, cuando llegó la asistenta social, se presentó y pidió permiso para echar un vistazo a la casa. Observé cómo sus ojos se detenían en la nevera casi vacía, en la basura con solo unos pocos envoltorios, en la tarjeta de crédito de emergencia sin usar sobre la encimera. No tuvo que decir nada. Su expresión lo decía todo. «¿Cuánto tiempo llevan fuera tus padres?», preguntó amablemente. 7 días, respondí. «Planearon un mes. ¿Y quién te vigila?». «Nadie, hasta hoy». «¿Llaman?». «No, desde el aeropuerto», dije. Me mandó un selfie desde París con un emoji de corazón. Eso fue todo. La asistenta social asintió lentamente, luego se volvió hacia el señor Robles y la señora Carmen. «Gracias por contactarnos», dijo. Mientras ellos hablaban, me escabullí un segundo y coloqué el móvil en la encimera, abriendo de nuevo la aplicación de video. Grabé un clip silencioso de la nevera vacía, la mesa solitaria, el maletín de la asistenta social apoyado en la silla. «Así es como estaba nuestra casa cuando por fin se dieron cuenta de que estaba sola», dije a la cámara. «Esto es lo que mi madre se encontrará cuando vuelva». Cuando terminé, guardé el móvil en mi bolsillo, con la grabación a buen recaudo. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba documentando. La asistenta social volvió a hablar conmigo. «Por ahora, no volverás a estar sola», dijo. «Vamos a organizar que te quedes con la señora Carmen mientras hablamos con tus padres y decidimos los próximos pasos». Miré a mi vecina. Ella sonrió suavemente y me apretó el hombro. «¿Te parece bien, Sofía?», preguntó la asistenta social. Pensé en mi casa vacía, en las largas noches silenciosas, en cómo el último mensaje de mi madre había sido sobre cruasanes en lugar de sobre mí. Luego pensé en otra cosa.
en lo que les pasaría a mis padres cuando volvieran a casa y no solo encontraran a una niña solitaria, sino un informe oficial esperándolos. Sí, dije, quiero quedarme en un sitio donde no sea invisible. Esa noche, mientras preparaba una pequeña bolsa con ropa y mi cuaderno, miré mi habitación por última vez. Los pósteres en la pared, el peluche en mi cama, la ventana que daba a la calle. Este fue el lugar que dejaste. Susurré para mis adentros, imaginando que mi madre lo oiría más tarde. Pero no es el lugar que encontrarás cuando vuelvas. Si fueras yo, elegirías perdonar y olvidar. ¿O dejarías que cada estante vacío y cada llamada sin respuesta se convirtieran en la prueba que podría cambiarlo todo? Mudarme a la casa de al lado debería haber sido algo sin importancia, solo unos pocos pasos sobre un trozo de césped. Pero llevar mi pequeña bolsa y mi cuaderno a casa de la señora Carmen se sintió como cruzar una línea que nunca podría deshacer. Ya no era solo la niña del quinto, era la niña que alguien había elegido proteger. Su casa olía a ropa limpia y a vainilla. La mesa estaba puesta con manteles individuales y su nevera estaba llena de comida de verdad, no solo de sobras aferradas a las esquinas de los estantes. Mi estómago rugió antes de que pudiera evitarlo. «Eso lo arreglamos ahora mismo», dijo ella, fingiendo no notar mi vergüenza. «Venga, vamos a cocinar juntas». Volvimos a mi cocina con bolsas reutilizables. Esta vez no cogió comida al azar. Me dejó elegir a mí. Pasta, tomate frito, verduras, pan, fruta, cosas que durarían, cosas que hacían que la cocina pareciera habitada. «Guarda los recibos», dijo el señor Robles en voz baja mientras descargábamos las bolsas. «Demuestran lo que no había aquí antes de hoy». Así que pusimos los recibos en mi cuaderno, detrás de las páginas donde había escrito sobre mi hambre. Pruebas. Capa por capa, mientras cocinábamos, el sonido del agua hirviendo y el ajo chisporroteando me envolvió como algo que había echado de menos sin saberlo. «¿Alguna vez has hecho espaguetis así?», preguntó la señora Carmen. «En realidad no», admití. «Mi madre suele usar el microondas o pedimos comida a domicilio». «Pues hoy aprendes», dijo con una sonrisa. «Aprendes a alimentarte bien. Nadie puede quitarte eso». Removí la salsa, viendo el rojo arremolinarse en la sartén. Se sentía simbólico de alguna manera, como si toda la rabia y el dolor dentro de mí finalmente fueran a alguna parte, convirtiéndose en algo que podía usar. Mientras esperábamos la pasta, la asistenta social volvió con más preguntas. Me pidió los mensajes de mi madre, la hora de su vuelo, la última vez que llamó. Le mostré el único selfie con la Torre Eiffel de fondo y el pie de foto. «Por fin libre durante un mes». «¿Libre de qué?», preguntó la asistenta social. Miré la pantalla. «De mí, supongo». Ella escribió algo. No pregunté qué. No lo necesitaba. «¿Quieres decirles algo directamente a tus padres?», preguntó. A veces incluimos declaraciones de los niños en nuestros informes. Por un segundo se me hizo un nudo en la garganta. Luego sentí mi cuaderno presionar contra mi brazo donde lo sostenía y mi respuesta salió clara. «Sí», dije. «Quiero que sepan exactamente cómo me sentí». Nos sentamos a la mesa y escribí mientras los espaguetis se cocinaban. «Dijiste que era lo suficientemente madura para estar sola», escribí. «Pero ser madura no significa que no necesite comida. No significa que no pase miedo. Le contabas a todo el mundo lo duro que trabajas, pero no te diste cuenta de que tu propia hija estaba contando migas». Me detuve, respiré hondo y continué. «Para cuando leas esto, otros adultos ya habrán visto lo que hiciste. Habrán visto la nevera vacía, la tarjeta inútil, el cuaderno donde tuve que registrar mi propia negligencia. Si hay consecuencias, no es porque yo te haya traicionado, es porque tú me abandonaste». Cuando terminé, deslicé el papel hacia la asistenta social. «¿Puede asegurarse de que vean esto?». «Puedo», dijo, «y lo haré». Más tarde esa noche, me senté a la mesa de la señora Carmen, enrollando espaguetis en mi tenedor. El primer bocado casi me hizo llorar.
Estaba caliente y era real, y sabía algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Así es como se supone que debe ser lo normal, pensé. No sentada sola en el suelo comiendo cereales secos de una caja. El señor Robles se quedó a cenar y hablamos del colegio, de libros e incluso de tonterías como los peores menús del comedor que habíamos probado. Por una hora, casi olvidé que mi vida se estaba desmoronando técnicamente en la casa de al lado. Pero cuando se retiraron los platos y los adultos empezaron a hablar en voz baja en el salón, oí fragmentos de su conversación. Palabras como acogimiento temporal, investigación y posible retirada de la custodia. No entendía completamente cada término legal, pero entendía el sentimiento que había debajo. Mis padres habían tratado mi ausencia como unas vacaciones de su responsabilidad. Ahora existía una posibilidad real de que perdieran el derecho a llamarse mis tutores. De vuelta en la habitación de invitados donde iba a dormir, coloqué mi móvil una vez más y le di a grabar. Día 7. Pero ahora es diferente, dije en voz baja a la cámara. No estoy en mi casa. Estoy en un lugar seguro. La gente lo sabe. Vieron la verdad. Miré directamente a mi propio reflejo. Si eres mi madre y estás viendo esto, quiero que recuerdes una cosa. Continué. Siempre decías que los actos tienen consecuencias, que si yo metía la pata, tendría que afrontarlas. Esta vez te toca a ti. Esta no es solo mi historia, es tu elección, escrita en tiempo real. Detuve la grabación y me tumbé en la cama, mirando al techo. Mi corazón no estaba ligero, me dolía. Todavía extrañaba la idea de unos padres que se habrían quedado. Pero ahora también sabía otra cosa. No era impotente. Quizá un acto de bondad realmente podría cambiarlo todo. Pero sería suficiente para arreglar una vida entera de ser el segundo plato después del trabajo y las vacaciones. ¿O simplemente me daría la fuerza para alejarme de ellos para siempre cuando llegara el momento? Los días en casa de la señora Carmen se sintieron irreales al principio, como si hubiera entrado en la familia de otra persona por accidente. Me despertaba con el olor del desayuno en lugar del sonido de mi propio estómago rugiendo. Siempre había alguien preguntando cómo había dormido, no solo asumiendo que estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que demostrar que era independiente cada segundo solo para ser tolerada. Pero incluso con esa calidez, había una cuenta atrás en segundo plano. Todos los adultos a mi alrededor lo sabían. Yo también lo sabía. En algún momento, mis padres tendrían que volver. En algún momento, tendrían que enfrentarse a todo lo que dejaron atrás. La segunda noche, mi móvil vibró mientras estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo los deberes. Un número que reconocí parpadeó en la pantalla. El móvil del trabajo de mi madre. Lo miré fijamente hasta que la pantalla empezó a atenuarse. ¿No vas a contestar?, preguntó la señora Carmen amablemente. Mis dedos temblaron. ¿Y si solo llama para gritarme por arruinarle el viaje? Entonces sabrás exactamente a qué atenerte, dijo ella con calma. Pero no tienes que hablar con ella sola. Acepté la llamada y puse el altavoz. Sofía. Su voz sonó cortante, aguda, no preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está escribiendo una mujer de los servicios sociales sobre una investigación? ¿Por qué está involucrado tu colegio? ¿Tienes idea de la imagen que esto da de mí? Ahí estaba. No un «estás bien», no un «estás a salvo», solo la imagen que esto da de mí. Tragué saliva. Están involucrados porque me abandonaste, dije. Mi voz tembló, pero logré sacar las palabras. Te fuiste a Europa un mes. Me dejaste sola con 20 euros y una tarjeta de crédito que no funcionaba. Vieron la casa, vieron la nevera, lo vieron todo. Estás exagerando, replicó ella al instante. Había mucha comida. Ya sabes lo dramática que puedes llegar a ser. Y tienes 11 años. No eres un bebé. No puedo creer que hayas puesto a la gente en nuestra contra de esta manera. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a nuestra reputación? Al otro lado de la mesa, vi cómo se tensaba la mandíbula de la señora Carmen. Se inclinó para que su voz se oyera.
Soy la señora Carmen, la vecina. También soy la que le compró comida a su hija porque no quedaba casi nada. Esto no tiene que ver con la reputación. Tiene que ver con la seguridad. Se oyó una inspiración brusca al otro lado. ¿Por qué se entromete? Esto es un asunto de familia. Sofía está bien. Miré el cuaderno a mi lado, abierto por una página donde había escrito «Sin llamadas en 7 días». «No», dije en voz baja, interrumpiendo antes de que nadie más pudiera hablar. «No estaba bien. No estoy bien con lo que hiciste». Hubo una pausa. Y por una fracción de segundo pensé que tal vez por fin me escucharía. Luego volvió a hablar, cada palabra forzada entre dientes apretados. «Hablaremos de esto cuando volvamos, y vamos a tener una conversación muy seria sobre las consecuencias, jovencita». La línea se cortó. La señora Carmen se acercó y silenció el teléfono antes de que pudiera volver a vibrar. «Tienes razón en una cosa», dijo en voz baja. «Habrá consecuencias, pero no solo para ti». Al día siguiente, la asistenta social vino al colegio y me sacó de clase. Nos sentamos en un pequeño despacho que olía a rotuladores de pizarra y café rancio mientras ella miraba algo en su tableta. «Tus padres han adelantado el vuelo», me dijo. «Estarán en casa en 3 días en lugar de 3 semanas». Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí se sintió aliviada de que no se quedaran fuera todo el mes. Otra parte de mí reconoció la razón. No volvían por mí. Volvían para protegerse a sí mismos. «¿Qué pasará cuando lleguen?», pregunté. «Nos reuniremos con ellos en la casa», dijo. «Estaré yo junto con un supervisor del departamento. El señor Robles ha aceptado asistir como representante del colegio. Queremos que formes parte de la conversación, si te sientes segura». Pensé en esconderme en casa de la señora Carmen y dejar que los adultos lo manejaran. Pensé en meterme en mi habitación y fingir que estaba dormida cuando entraran. Ambas opciones se sentían como volver a ser invisible. «No», dije lentamente. «Quiero estar allí. Quiero que me vean. Quiero que vean a lo que han vuelto». La asistenta social asintió. «Entonces nos aseguraremos de que tengas voz en esa habitación». Durante los 2 días siguientes nos preparamos sin llamarlo preparación. No ensayamos diálogos como en una obra de teatro, pero organizamos los hechos. La asistenta social imprimió copias de mi declaración, las notas de mi cuaderno que tenía permiso para usar, los recibos de la compra, capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre desde Europa, los registros de llamadas que mostraban cuántas veces no se había puesto en contacto. «No se trata de castigarlos por castigar», me recordó. «Se trata de asegurarse de que estés a salvo. Lo que sea que pase, viene de sus decisiones, no de tu existencia». Entendía lo que quería decir, pero otra parte de mí, la que recordaba comer cereales secos en la oscuridad, no podía fingir que esto no se sentía tan bien como otra cosa. Se sentía como justicia, se sentía como sostener un espejo. La mañana de su regreso, volvimos a mi casa por primera vez en días. Todavía olía débilmente a aire viciado y polvo. Se me revolvió el estómago, pero me obligué a caminar por cada habitación. Esta era mi escena. No podía apartar la mirada. La asistenta social colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. A su lado pusimos mi cuaderno abierto en la primera página que decía «Pruebas». Mi móvil estaba al lado, encendido y listo. El primer vídeo que había grabado, en el que decía «Día 3, sigo sola», estaba en pausa en la pantalla. La imagen de mi propia cara cansada me devolvía la mirada. «¿Estás segura de que quieres que esto se esté reproduciendo cuando lleguen?», preguntó. «Sí», dije. «Ella siempre me dice que las historias no importan si no hay pruebas. Esta es mi prueba». La señora Carmen estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados pero con ojos amables. El señor Robles se apoyaba en la encimera, con la insignia del colegio prendida en su camisa, observándolo todo con una atención silenciosa. El supervisor del departamento se sentó a la mesa, hojeando el expediente una última vez. Oímos el coche antes de verlo, los neumáticos en el asfalto, las puertas cerrándose de golpe, risas ahogadas. Por un momento,
Sentí que las piernas me fallaban. La asistenta social se acercó a mí. «Recuerda, ya no tienes que protegerlos de la verdad», dijo. «Si intentan hacerte sentir culpable, puedes mirarme a mí o a la señora Carmen o al señor Robles. No estás sola en esta habitación». Asentí, tomando una bocanada de aire para estabilizarme. El pomo de la puerta principal giró. La cerradura hizo clic. Era el momento en que todo se dividiría en un antes y un después. Si estuvieras donde yo estaba, correrías a abrazarlos y fingirías que no ha pasado nada, o te mantendrías firme y dejarías que finalmente se enfrentaran a lo que habían hecho. La puerta se abrió de golpe y mi madre entró primero, arrastrando su maleta detrás de ella como cuando se fue. Todavía llevaba una gabardina elegante y gafas de sol subidas a la cabeza, como si el aeropuerto fuera solo otra pasarela. Mi padre la siguió, haciendo malabares con las bolsas y hablando de algo por teléfono, con la voz ligera como si el mundo le debiera un aterrizaje fácil. Ambos se detuvieron en seco cuando nos vieron. La risa murió en los labios de mi padre. La sonrisa de mi madre se congeló a medias. Sus ojos saltaron de la extraña en la mesa al señor Robles junto a la encimera, a la señora Carmen cerca de la puerta y finalmente a mí, de pie, junto al cuaderno abierto y el teléfono encendido. «¿Qué es esto?», exigió, soltando el asa de su maleta. «¿Qué estáis haciendo todos en mi cocina?». La supervisora se levantó con calma. «Señora García, señor Pérez, mi nombre es señora López, de los Servicios de Protección de Menores. Por favor, tomen asiento. Necesitamos hablar de la situación de su hija Sofía». Mi madre no se sentó. En su lugar, me miró fijamente, con los ojos duros. «Sofía, ¿qué les has contado?». Por un segundo, el viejo instinto se activó, el que me hacía querer encogerme, disculparme, tergiversar la historia para que ella se enfadara menos. Pero el vídeo en el teléfono llamó mi atención. Esa versión más pequeña y cansada de mí misma del tercer día. Levanté la barbilla. «Les he contado lo que pasó», dije. «Les he contado la verdad». Mi padre intentó suavizar las cosas. Dejó las bolsas y forzó una risa. «Claramente ha habido un malentendido. Le dejamos comida, dinero, una tarjeta de crédito. Es una niña de 11 años muy madura. Sabe cuidarse sola. Los niños de hoy en día son más capaces de lo que la gente cree». La supervisora colocó una hoja impresa sobre la mesa y la giró hacia ellos. «Este es el registro de activación de su tarjeta», dijo. «Nunca se configuró con un PIN. Fue rechazada varias veces cuando Sofía intentó usarla». Tocó otra página. «Estas son fotos tomadas de su frigorífico y despensa una semana después de iniciar su viaje. La cantidad de comida no era suficiente para una menor sin supervisión y varios artículos ya habían caducado». Mi madre finalmente se sentó, más por el shock que por cooperación. «Que la comida estuviera caducada no significa que se estuviera muriendo de hambre», espetó. «Solo llevábamos fuera una semana. La llamamos». La supervisora deslizó otro papel hacia adelante. «Estos son sus registros de llamadas y mensajes. Una foto desde el aeropuerto, un selfie desde París. Ninguna llamada directa para ver cómo estaba, ni para preguntar si había comido, si estaba a salvo, si alguien se quedaba con ella». El rostro de mi padre se puso pálido. Miró los registros, luego a mí. «Te dijimos que pidieras comida, Sofía. Confiamos en ti. Confiabais en que sobreviviera», dije en voz baja. «No confiabais en vosotros mismos para ser padres». La señora Carmen dio un paso adelante, incapaz de contenerse. «Estaba mareada por el hambre cuando la encontramos. Dijo que no vino a verme porque no quería decepcionaros por necesitar ayuda. ¿Tienen idea del tipo de lección que es esa para una niña?». Mi madre nos miró, entrecerrando los ojos. «Esto se está sacando de quicio. Quizá fue un poco dramática con sus notas. Le gusta escribir». La supervisora asintió una vez hacia mí, luego hacia mi teléfono. «Sofía, ¿te sientes cómoda enseñándoles lo que grabaste?». Mis manos temblaron ligeramente mientras cogía el teléfono. Le di al play.
La habitación se llenó con mi propia voz pequeña de días atrás. Día 3, decía mi yo del pasado en la pantalla. Sigo sola. La tarjeta no funciona. Ayer me comí lo último decente que había en la nevera. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. La cámara recorrió nuestra cocina, captando los estantes casi vacíos, la solitaria caja de cereales, la habitación silenciosa. Mi madre se tapó la boca con una mano. Mi padre miraba fijamente, con los hombros hundidos. «No», susurró mi madre, retrocediendo como si las imágenes la estuvieran empujando físicamente. «No, esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando, y esta vez no podía ignorarlo o tomárselo a broma. La supervisora juntó las manos. «Señor y señora García, basándonos en nuestra investigación, los informes del colegio, el testimonio de la vecina y la propia documentación de Sofía, hemos determinado que dejarla sin supervisión, en estas condiciones, califica como negligencia, según la ley. Con efecto inmediato, se establecerá una orden de emergencia. Sofía no volverá a estar bajo su cuidado sin supervisión hasta que se lleve a cabo una audiencia completa». Mi madre negó con la cabeza violentamente. «No pueden quitarme a mi hija por un malentendido. Solo necesitábamos un descanso. Saben lo duro que trabajamos, saben el estrés que tenemos». Respiré hondo y di un paso adelante. «Lo sé», dije. «Le contáis a todo el mundo lo duro que trabajáis. Se lo contáis a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo, en las redes sociales. Pero cuando yo estaba sola, con hambre y asustada, no se lo contasteis a nadie, no le dijisteis a nadie dónde estaba». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sofía, no lo entiendes. Los adultos también necesitamos tiempo. Pensamos que estarías bien. No queríamos hacerte daño». Las palabras que había oído toda mi vida resonaron en mi cabeza. Cada vez que olvidaba una tarea, cada vez que metía la pata, ella las decía con una frialdad definitiva. «Los actos tienen consecuencias, Sofía». Así que se las devolví. «Siempre me dijiste que los actos tienen consecuencias», dije con voz firme. «Me enseñaste que si tomaba una decisión, tenía que asumir lo que viniera después. Esto es lo que me enseñaste. Así es como se ve tu decisión». La habitación quedó en silencio. Mi madre parecía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Mi padre se agarró al respaldo de una silla, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. La supervisora volvió a hablar. «Tendrán la oportunidad de participar en clases de paternidad, evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas si el tribunal lo aprueba», dijo. «No se trata de castigarlos para siempre. Se trata de garantizar que Sofía esté a salvo y que esto no vuelva a ocurrir». Mi madre se volvió hacia mí, con las lágrimas ahora cayendo a raudales. «Sofía, por favor», suplicó. «Diles que quieres volver a casa. Diles que podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo, podemos ser mejores». Quería hacerlo. Una parte de mí, la que todavía recordaba los cuentos antes de dormir y las decoraciones de Navidad, quería rebobinarlo todo. Pero otra parte de mí, la que había pasado noches grabando vídeos en la oscuridad, sabía que volver sin que nada cambiara significaría decir que nada de aquello importaba. «Quiero estar a salvo», dije. «Quiero estar en un lugar donde se me vea antes de que desaparezca. Ahora mismo, ese lugar no es con vosotros». Su rostro se arrugó como el papel. Mi padre desvió la mirada, parpadeando rápidamente. La supervisora colocó un formulario sobre la mesa. «Durante la investigación, Sofía permanecerá en acogimiento temporal con la señora Carmen», dijo. «Se les notificará la fecha del juicio. Hasta entonces, no deben contactarla directamente sin pasar por nuestra oficina». «Se están poniendo de su lado en contra de sus propios padres», susurró mi madre. «No», dije en voz baja. «Por fin se están poniendo de mi lado. Por una vez salimos de casa antes que ellos». Al salir al rellano, oí a mi madre sollozar dentro, a mi padre intentando calmarla con palabras que sonaban débiles incluso desde la distancia. Al cruzar el césped de vuelta a casa de la señora Carmen,
Me sentí pesada y extrañamente ligera a la vez. No había arruinado a mi familia. Lo habían hecho ellos mismos cuando eligieron un mes de libertad por encima de una niña que todavía contaba con que volvieran a casa cada noche. Todo lo que yo había hecho era negarme a ocultarlo. Semanas después, en la audiencia, me senté en una sala que olía a papel y moqueta vieja, mientras los abogados hablaban de factores de riesgo y entornos de protección. Mis padres parecían más pequeños de lo que recordaba, sentados en su mesa, escuchando cómo la gente describía sus decisiones como pruebas en un caso. Mis vídeos fueron admitidos como prueba. Las páginas de mi cuaderno fueron escaneadas. Mi propia voz, al declarar, no tembló tanto como pensé que lo haría. Al final, el juez ordenó visitas supervisadas y terapia obligatoria para ellos. La custodia total quedó fuera de su alcance por ahora. No fueron a la cárcel. No fue un momento dramático de película, sino algo más real y, en cierto modo, más agudo. Perdieron el derecho automático a estar en mi vida sin que alguien los vigilara. Perdieron la presunción de que eran los buenos. Ese verano aprendí a cocinar algo más que espaguetis. Aprendí que la ayuda no era debilidad y que decir la verdad podía ser el tipo de venganza más fuerte que existe. No gritar, no romper cosas, sino simplemente negarse a permitir que lo que pasó permaneciera invisible. Mi madre todavía envía mensajes a veces, largos párrafos sobre lo mucho que ha cambiado, lo mucho que lo siente, lo mucho que quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Quizás algún día encontremos una versión de normalidad que no borre lo que pasó. Quizás no, pero sé esto. El día que volvió de Europa esperando un mes de historias y souvenirs, se encontró con algo que nunca vio venir. Una hija que había convertido cada estante vacío, cada llamada sin respuesta, cada noche de hambre en una prueba, una habitación llena de adultos que finalmente escucharon una verdad que ella no pudo negar. Y cuando susurró, «No, esto no puede estar pasando», me di cuenta de algo importante. Ya había pasado. Había estado pasando desde el momento en que eligió un billete de avión por encima de mí. Así que dime, si tuvieras 11 años y te dejaran sola con 20 euros mientras tus padres perseguían su libertad, ¿enterrarías la historia para mantener su imagen intacta? ¿O harías lo que hice yo y dejarías que la verdad fuera la venganza que nunca esperaron?